y empezó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Mezclando la línea. La línea del hombre de Dios es una sola. No es mezclada. No es mezclada. Y años más tarde la Biblia enseña de él mismo, ya no era un descarriado por supuesto, ya era un maestro y un instrumento en las manos de Dios, pero empezó a enseñar unas cosas raras y lo tuvieron que reprender, porque cuando estaba con los judíos se hacía judío, y cuando estaba con los gentiles se hacía gentil. ¿Usted no ha visto esa clase de cristianos que cuando están con los pecadores, él es pecador? Él echa sus chistes groseros, vulgares, es pecador. Y se complace con los pecadores y se ríe con ellos y comparte con ellos. Y de pronto se le va un trago o una cerveza, también se la pega. Pero cuando está con los cristianos, su Biblia en mano, su corbata puesta, bien peinado. Allá cuando va con los pecadores va como pura bruja. Pero cuando llega al templo, bien peinadito. ¿Y cómo es que allá parecía? Parecía otra cosa. Y lo trancaron, hermano. Lo tuvieron que trancar y le tuvieron que explicar que las cosas no eran así como él las quería llevar. Tenía que ser de una sola línea. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y Dios pronunció esa maldición a través de un ángel a esa ciudad de Meroz, porque no salieron al auxilio. Queriendo decir que si no salieron al auxilio y no salieron a ayudar a Israel, es porque estaban comprometidos con los enemigos. Y cuando una persona, sus compromisos giran alrededor de los enemigos, cuando usted los cita algo, no tienen tiempo. Porque es que nadie puede servir a dos señores. No se le puede estar sirviendo al diablo y servirle a Dios a la vez. Amén. Alabamos a Dios. El Dios Altísimo espera que seamos leales, que seamos sinceros con Él. Él espera. Y no andar de amigo con el enemigo. Qué horrible es eso. Usted como padre que tenga 2 o 3 enemigos, que lo tengan hasta amenazado de muerte, y su hijo es amigo de ellos, o su primo, o su sobrino, o su hermano. Usted como hijo de Dios, tiene muchos enemigos. Tenemos muchos enemigos. No los hemos buscado, pero nos los hemos ganado gratis. Muchos enemigos. Pero ¿qué hace usted
con su amigo, siendo amigo de los enemigos suyos? ¿Es amigo de sus amigos o es amigo de los enemigos que usted tiene? Los que lo han maldecido, los que lo han injuriado, los que lo han amenazado. ¿Qué hace usted comiendo con ellos? Si es su supuesto amigo. A Dios sea la gloria. Hay un ejemplo en el segundo libro de las Crónicas que nos muestra en el capítulo 18. Alabado sea Dios. Nos muestra un caso como el que estamos mencionando. Capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas, verso 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Aquí hay algo importante. Y es que Acab ya Dios había determinado cortarlo. Ya Dios había determinado que el tiempo para Acab había llegado. Y ya hasta espíritus de engaño se habían puesto delante de Dios para decir cómo lo iban a inducir que fuera a la guerra, porque él no quería ir. Y los demonios lo indujeron a que fuera a la guerra. Pero él llamó a Josafat, que era el rey de Judá, y le dijo: ¿quieres ir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Porque esa es nuestra. Vamos a apropiarnos, a apoderarnos. ¿Quieres ir conmigo? Y allí hubieron varias controversias, entre ellas que Josafat sabía que los profetas que tenía Acab eran falsos. Sin embargo, le pregunta: y no hay un hombre, no hay alguien, un profeta por el cual Dios hable. Y Acab sabía que sí existía alguien real. Y él era consciente, hermano, es algo alarmante. Porque él era consciente que los profetas que tenía a cargo eran falsos, corruptos. Sin embargo, les creía. Sin embargo, estaba contento con ellos. Porque al malvado le gusta que alguien se acerque y le diga: eres siervo de Dios. Al mentiroso le gusta que alguien se acerque y le diga: pero cómo me agrada, porque usted es un hombre verdadero, una mujer verdadera. El otro se le suben las alas. Él sabe que es un mentiroso, pero otro le está levantando el ego. Y esos profetas no eran 2 ni 3, eran 400 que gritaban en coro: sube, Dios lo ha entregado en sus manos, sube. Y entonces hicieron un convenio entre Josafat y Acab. Y ahí está el daño, ahí está lo malo. Ahí está lo contrario a la voluntad de Dios. Porque le dice: voy a ir con usted,
Pero en la guerra, el más hábil, que era Acab, más pillo, perverso, porque sí lo era, le dice al otro inocente, en cierta manera: mire, disfrácese usted, póngase el disfraz, póngase la vestimenta de rey mía, se la voy a poner a usted, lo voy a disfrazar. Él sabía que la guerra iba a ser dura y que a quien iban a buscar era al que estaba vestido de rey, con corona, con un manto de rey. Y Josafat dejó sus vestiduras y se fue para disfrazarse. Y la guerra arreció. Y cuando los soldados, porque Dios había puesto en los enemigos que a nadie fueran a buscar sino al rey. Alabado sea el Señor. Los soldados rodearon el carro donde iba Acab y donde iba Josafat, y vieron al rey vestido con su corona y con todo, y se le acercaron para atacarlo, para destruirlo. Y hermano, qué tremendo es esto, porque en medio de la desobediencia, porque eso es desobediencia, en medio de la rebeldía, en medio del desconocimiento, que Dios no tiene dos líneas ni tres, Dios tiene una sola línea. Ya le iban a volar la cabeza. Y el tipo empezó a gritar, a pedir misericordia, a clamar a Dios. Y Dios intervino. Dios intervino y lo libró. Y gritaba y decía: yo no soy el rey. Y como conocían al otro, dijeron: de verdad ese no es. Y la guerra siguió, el combate se arreció, y a un soldado se le disparó la flecha de parte de Dios. Y salió ese dardo y se metió en la costilla, en la parte de la espalda, cerca del corazón de Acab, y lo atravesó. Nadie le estaba apuntando. Al otro accidentalmente se le disparó el arco y se fue, porque Dios trabaja así. Ya Dios había determinado. Mi pregunta es: ¿qué hace un hijo de Dios con el conocimiento pleno que va a caminar con un rebelde, desobediente, traidor, falso? ¿Qué hace allí? Yo creo que la historia de Jonás fue una sola, pero si se hubieran levantado varios Jonases, cada vez que se subía la gente a un barco, pues se hundía también. Si hubieran habido varios. Porque llevar un individuo en desobediencia, en rebeldía, en contra de Dios, es un peligro. Andar con una persona en ese estado es un peligro. Por eso uno debe definir quién anda con usted, quién anda conmigo, quiénes son los que van, quiénes van a ir. Porque no solo el barco, no solo los sacan del barco y los tiran al agua. Hay balas también que han arreglado a muchos. Hay otras situaciones que han arreglado a muchos, que han estado con gente desobediente, rebelde. Mira, hay gente en la cárcel que no debe nada, solamente porque andaba con el fulano de tal,
solamente porque andaba acompañando la fulana, solamente porque estaba en la casa de X persona que tenía problemas con la ley y que lo estaban buscando y que estaba de espalda al Dios Altísimo. ¿Qué hace allí un hijo de Dios? Llegó la policía, allanaron la casa y se llevaron al visitante. Y esa visita le puede llevar 3 o 4 años de cárcel sin deber nada a nadie. ¿Por qué, pastor? Por andar con el que no debe andar. La línea del cristiano es una sola. Usted tiene que ver, examina la senda de sus pies y todos sus caminos sean perfectos, correctos, íntegros. Cualquiera dirá, eso es una exageración. Pues lo estamos leyendo, que eso está escrito. Y mire, el capítulo 19 dice, en el versículo 1 y 2, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Está leyendo usted eso? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Puede ser que usted diga, no, pero yo no soy enemigo de Dios, pero anda con los enemigos de Dios. Y los peores enemigos de Dios no son los que nunca han oído el evangelio. Esos son pecadores. Pero el impío, la Biblia dice que Dios mantiene continuamente enojado, airado contra el impío. Y que no habrá paz para el impío, dijo mi Dios. Para alguien que se ha descarriado, alguien que ha traicionado la obra, alguien que ha mordido como fiera la obra de Dios, es un impío. Yo sé que a algunos les duelen los intestinos, pero es un impío. Y debe usted saber si usted es de ellos o es de Dios. Porque Josafat no tenía por qué ir a una guerra a apoyar a un malvado como era ese Acab. Y por eso Dios se airó con él. Y definitivamente así será. Pues tú has salido ira de la presencia de Jehová contra ti por esto. Dios se puede enojar y pueden venir cosas tremendas que hay gente que dice, pero no me explico, no entiendo por qué esta situación. Hay que tener cuidado en nuestras actuaciones. Bendito sea Dios para siempre. Ya vamos en la recta final, pero aquí en Mateo 6:24, el texto que le dije que le iba a mostrar, ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir, tener a alguien por encima de Dios. El único Señor
que yo conozco es aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Alabado su nombre por siempre. Puede levantar sus manos y darle gloria a Él. El único Dios. Los demás están subordinados bajo su poder, bajo sus pies. Pero Él es el grande. Y yo no puedo servirle a otro nivelado con Él. Eso es rebajar su grandeza, su autoridad. Pretender subir al diablo a nivel de mi Señor. Esa es una aberración. Y es una traición al Evangelio. Por eso el profeta le dice: has honrado a los enemigos de Jehová. Y no puede honrarse ni tenerse en alto de ninguna manera al enemigo de Dios por encima de nuestra vida cristiana. La razón es que el Señor dijo en Deuteronomio 28, 7, muy claro: Jehová desbaratará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Dios, cuando nosotros hacemos las cosas correctas delante de su presencia, agradándole, sirviéndole a Él, hermano, Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Cuando hacemos diferencia, sabemos discernir entre uno y otro. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Cuando le servimos a Él y cuando hemos mantenido esa línea sin mezclas, sin apoyo al impío, al pecador, al traidor, al mutilador del cuerpo, hay que tener una línea trazada. Cuando tenemos esa línea trazada, Dios va a pelear por usted. No lo dude, hermano. Dios va a pelear por usted. Dios no fue que le pasó por alto a Josafat. Dios tuvo misericordia y lo libró de ese momento, porque ahí iba a quedar también aniquilado. Lo libró, pero le salió al encuentro para decirle, dicho de otro modo, vuélvalo a hacer para que vea. Dios no es juego. Y cuando le servimos a Dios de corazón y tenemos una línea íntegra, vertical y recta, entonces Dios va a pelear por mí. Yo no sé cuántos de ustedes esperan que Dios los defienda. Pero Jeremías 1:19 dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y note esto: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué es eso? Va a haber pelea, van a pelear contra nosotros, pero si Dios está con nosotros, Él nos va a librar, Él nos va a defender. Es Él el que va a pelear. Él peleará nuestras batallas. Él derrotará a nuestros enemigos. Nosotros no lo podemos hacer. Pero tenemos que ser fieles y tenemos que cuidarnos, hermano. Cuidarnos.
Alabado sea el Señor. ¿Sabe que parte del ecumenismo religioso que hay en el mundo es la unificación de todos los grupos y organizaciones evangélicas y todo? Todos son uno. Eso bíblicamente no es posible. Entonces el creyente tiene que convivir con el creyente borracho, con el creyente descarriado, ahí mismo, y llamarlo hermano y comer con él y andar con él, cuando Dios ha establecido una línea entre su pueblo y el mundo. Dios ha establecido una línea entre su pueblo y el mundo. Y Él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Esto es duro y cuesta, pero vale la pena, hermano. Vale la pena que usted decida y que usted defina qué línea va a transitar en la tierra. Aleluya. Aleluya. Alguien podría decir: bueno, yo quiero estar ahí, pero también quiero tener mis ídolos en la casa. También quiero seguir siendo de la religión. Nadie puede servir a dos señores. Nunca crea que va a poder servir en dos líneas, porque la línea de Dios es única. Única. Alabado sea Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé inteligencia, entendimiento, fortaleza en el corazón, en el alma, para tomar decisiones firmes. Decisiones firmes. Aleluya. Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano. Grande es el Señor Todopoderoso. Bendito su nombre por siempre. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, gracias. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Levante sus manos.